A ver, ¿me confirmas? Estoy compartiendo la pantalla. Confírmame. Sí, sí, está compartiendo. Muy bien, López, muy bien. Vamos a dar inicio entonces, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase número 8 de Medio Ambiente, ¿no? Hoy día, jueves 26 de mayo del 2022. Estábamos en el tema de los problemas ambientales de la Tierra. Bueno, este tema estaba programado para 4 sesiones, ¿no? Entonces continuamos con este tema, problemas ambientales de la Tierra, pero el tema que nos corresponde hoy día es la erosión de la capa de ozono y el calentamiento global. La erosión de la capa de ozono y calentamiento global. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Conceptos, lo que es la capa de ozono, ¿no? Acá tenemos un gráfico, y cuáles son las causas para el deterioro de esta capa de ozono, ¿ya? También tenemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Del deterioro de la capa de ozono, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo influye en la salud? ¿Cómo influye en los animales, en las plantas, en el medio ambiente? ¿Y cuáles son las soluciones posibles que podríamos dar, ¿no? Las soluciones posibles a evitar este deterioro de la capa de ozono. Muy bien. También tenemos acá algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos tratados internacionales. ¿Cómo podemos ayudar a preservarla, ¿no? Cómo cuidar la capa de ozono y evitar su destrucción. Y también entramos al tema del calentamiento global, donde vamos a ver su definición, ¿no? Acá tenemos un gráfico, ¿no? Sobre el calentamiento global. Las causas del calentamiento global, ¿no? 5 principales causas, ¿no? ¿Cuál tenemos? El aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué más? La quema de combustibles fósiles, la deforestación de selvas y bosques, el exceso de fertilizantes, ¿no? El alta producción de residuos. Acá tenemos unos gráficos sobre el calentamiento global. Las consecuencias del calentamiento global, otros conceptos sobre el derretimiento de los glaciares, cambio climático, cambio del ciclo hidrológico, falta de alimentos, ¿no? Falta de alimentos, cómo combatir el calentamiento global, el calentamiento global, ¿no? Muy bien, tratados internacionales. ¿Qué puedes hacer tú para frenar el calentamiento global? Una pregunta reflexiva. Muy bien, y eso es básicamente todo lo que corresponde al día de hoy. Y también tenemos una tarea que es una tarea número 8. Entonces ya tienen idea más o menos de lo que se tratará. Entonces pasamos a lo que es a la conceptualización, ya, a las definiciones de los conceptos. Muy bien, erosión de la capa de ozono. Capa de ozono es la disminución, dice, ¿no? Es la disminución, la capa de ozono, la erosión. Estoy hablando de la erosión, ¿no? Erosión de capa de ozono, ¿no? Es la disminución de la franja de ozono existente en la estratosfera. Muy bien. Vamos a ahorrar este de acá para ver acá. ¿Qué cosa es la erosión, ¿no? De la capa de ozono? Muy bien. Vamos a ver. Entonces nos dice que es la disminución de la franja existente de la estratosfera. Hay consecuencias, ¿no es cierto? La acción de ciertos gases contaminantes llamados ozonos. La capa de ozono estratosférico impide que las radiaciones ultravioletas peligrosas lleguen masivamente a la superficie terrestre. Esta erosión forma ya en algunas zonas un agujero, ¿no? Esta erosión de la capa de ozono forma agujeros, ¿no? Que de aumentar permitiría pasar las nocivas radiaciones ultravioletas a la superficie de la Tierra y quemaría la piel, ¿no? Traería incendios, muchos daños, especialmente en los seres vivos. La naturaleza nos ha provisto de alimentos, de elementos que son indispensables para la vida. La capa de ozono es uno de ellos, pero como también proceso natural, este siglo también se ha visto seriamente afectado por la acción del hombre. Con algunas de sus prácticas se ha encargado de destruir su grosor de la capa de ozono, obviando que sus efectos puedan ser letales. En este artículo explicamos qué es la capa de ozono, su importancia, las causas y consecuencias de su deterioro. ¿Ya? Entonces la capa de ozono estamos diciendo que eh, viene a ser la erosión forma ya en algunas zonas agujeros, ¿no? Vienen a ser los agujeros que aumentan los rayos, los nocivos radiaciones ultravioletas, ¿no? A la superficie de la Tierra, que son perjudiciales para la vida en todos sus aspectos en la Tierra. Muy bien, muy bien, está entrando Kevin. Entonces acá tenemos un gráfico, por ejemplo, acá tenemos el Sol,
está emitiendo rayos, por ejemplo, ultravioletas, ¿no? Rayos ultravioletas, ¿no? Y la capa de ozono es la que se encarga prácticamente de, ¿cómo se dice?, de neutralizar un poco, ¿no? De retener esas capas de ultravioleta, ¿no? Que son nocivos para la vida en la Tierra, ¿no? Especialmente para el ser humano en la piel, ¿no? En la piel, ¿ya? De los animales, de las personas. También, por supuesto, puede quemar a la planta, ¿no es cierto? Se puede producir incendios inclusive. Muy bien, causas. La acción de los clorofluorcarbonos, CFCC, clorofluorocarbonos, CFCS, el tetracloruro de carbono, el meticloroformo, los halones que se encuentran en los extintores y que liberan cloro atómico con las radiaciones ultravioletas al llegar a la estratosfera. La estratosfera es una capa de la corteza atmosférica. Las explosiones nucleares también son causas, ¿no? Son causas. Las ondas de choque elevan la temperatura. La aviación supersónica, se producen óxidos de nitrógeno, botan, ¿no?, residuos de nitrógeno, vapor de agua, dióxido, monóxido de carbono y lanzamiento de cohetes generan elevadas temperaturas, ¿no? La elevación de la temperatura también es dañino para el deterioro, para la erosión de la capa de ozono, para que se produzcan huecos, agujeros y puedan pasar los rayos ultravioletas, ¿no?, a la Tierra, que son demasiado intensos, son muy fuertes, que producirían quemaduras y afectaciones a la piel de los seres vivos. Y el lanzamiento de los cohetes, ¿no?, generan elevadas temperaturas, lo que favorece la fijación del nitrógeno atmosférico, que produce óxidos de nitrógeno que también destruyen la capa de ozono, produciendo agujeros en la capa de ozono. ¿Ya? La destrucción o adelgazamiento de la capa de ozono no es más que la disminución de la cantidad de ozono en la estratosfera terrestre. Se produce principalmente por la liberación de átomos de cloro y bromo, que son los que destruyen el ozono. ¿Quiénes especialmente destruyen la capa de ozono? El cloro y el bromo. Muy bien. Entre las causas naturales que contribuyen al agotamiento de la capa de ozono se encuentran. Tenemos las erupciones volcánicas, ¿no? Destruyen la capa de ozono, ¿no? Eh, los, las corrientes de aire de la estratosfera, ¿no? Corrientes de aire y la actividad solar. Las bajas temperaturas, especialmente en invierno, que hacen que aumenten los niveles de cloro y de bromo, elementos que acaban rápidamente con el ozono. Por eso en la Antártida, en el Polo Sur, es donde tiene su origen el agujero de la capa de ozono. Ahí el frío extremo y las grandes cantidades de luz aceleran la conversión de los clorofluorocarbonos en cloro. La Antártida es entonces la zona con menos ozono del planeta. Y se produce el, el derretimiento, ¿no? El derretimiento, ¿no?, de los glaciares, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice que en la Antártida se encuentra la menos disminución de la capa de ozono, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay agujeros donde pasan los rayos ultravioletas y producen el derretimiento, ¿no?, del hielo, ¿no? Aumentando el nivel del mar, aumentando el nivel del mar. Se producen sublimaciones, condensaciones de las nubes y se producen lluvias torrenciales. ¿Por qué? Por el aumento hidrológico, ¿no?, de agua en el planeta. ¿Todo a causa de qué? De la temperatura o por los rayos ultravioletas. Muy bien, el calentamiento global es causa y efecto de la destrucción de la capa de ozono. El calentamiento global, ¿no? El calentamiento global es causa, dice acá, y efecto de la destrucción de la capa de ozono. Por un lado, es perjudicial, pero por otro, permite su regeneración. La subida de la temperatura en la superficie terrestre conlleva una disminución en la estratosfera, donde se concentra el 90% de las reservas de ozono. Ahora bien, mientras más grande se hace el agujero, miren acá, mientras más grande se hace el agujero en la capa de ozono, mayor será el aumento de la temperatura terrestre. Claro, porque va a dejar pasar los rayos ultravioletas, ¿no?, que son dañinos, ¿no? Muy bien. A ver, hasta acá está quedando claro, jóvenes, de lo que estamos hablando. Por ahora, Sí, chao. Ya. profesor, todo claro. Cualquier pregunta, me preguntan, ¿ya? Muy bien. Pero ese proceso natural deja de ser equilibrado cuando la actividad humana entre en juego.
Los clorofluorocarbonos CFC, perdón, son los principales responsables también del deterioro. Estos compuestos han sido creados por el hombre para la elaboración de aerosoles. ¿Cuáles son esos aerosoles? O clorofluorocarbonos CFCs son los desodorantes, los insecticidas, ambientadores, de refrigerantes, de los aires acondicionados y motores de algunos electrodomésticos, de disolventes y propelentes. En principio se decía que eran amigables con el medio ambiente, pero luego se descubrió, se hizo investigaciones y al usarlos estos producen productos químicos que descomponen, ¿no? Por la acción de la luz, ¿no? Y liberan átomos de cloro que se elevan a la atmósfera donde rompen las moléculas de ozono. Ya dijimos que el plomo y el bromo, el cloro y el bromo son los principales detonantes de la erosión de la capa de ozono. Ahora bien, lo que más preocupa de ellos es su permanencia. Tienen una vida de entre 50 y 100 años. Dice que una vez que tú lo utilizas, permanecen, ¿no? De partículas atómicas, permanecen en el aire, en el ambiente, por un promedio de 50 a 100 años. Tanto dura esto, ¿no? Lo que quiere decir que muchas de las moléculas de cloro emitidas en los años 70 y 80 aún permanecen en nuestra actualidad, ¿no es cierto? Razones suficientes para que desde hace algunos años se decidiera regular su uso, ¿no? Por supuesto, frente a todo esto, ya ante todos los estudios y los fenómenos producidos, ¿no? De acuerdo a las investigaciones, tienen su causa, ¿no es cierto? Tienen su causa en base a lo que estamos estudiando. Otros productos son los pesticidas agrícolas o los fertilizantes que contienen bromo, bromuro de metilo y óxido de nitrógeno, también dañan la capa de ozono. Aquí tenemos unas imágenes de la capa de los aerosoles, ¿no? Cómo vamos matando nuestro planeta, por no decirlo así en forma concluyente, ¿no es cierto? Acá tenemos una persona. Cuando usas esto para tu cabello, ¿no? Piensa que a mí me estás matando, dice al planeta, ¿no? Son imágenes de reflexión, ¿no? Sobre la contaminación en todos sus sentidos del planeta, la destrucción del planeta por medio de los aerosoles. O sea, no es en el momento, pues no, sino es de poco a poco, de poco a poco. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? De la erosión? Estamos haciendo la erosión de la capa de ozono, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando estamos acá? Va a haber un aumento de cáncer de la piel y cataratas en los ojos al no absorber parte de la radiación ultravioleta necesaria del sol. Peligro para las cosechas, plantas y frutas. Va a haber una disminución del plancton, ¿no? Plancton es la comida de los animales de la vida marítima, ¿no? Producción de una capa de niebla y humo fotoquímico que está compuesto con compuestos químicos cuando la radiación ultravioleta choca con el aire polucionado procedente de los coches. Reducción de la temperatura de las estratosferas unos 10 grados centígrados, lo que fomentaría la disminución de la temperatura de la superficie, ya que se emitiría menos radiación térmica desde la estratosfera hacia el suelo. A ver, reducción de la temperatura de la estratosfera unos 10 grados centígrados, lo que fomentaría la disminución de la temperatura de la superficie, o sea, de la temperatura normal. Puede originar cambios en la circulación de las masas de aire atmosféricas al afectar el equilibrio energético. También origina cambios en la circulación de las masas de aire atmosféricas. La acelerada destrucción de la capa de ozono trae consigo una mayor incidencia de los rayos ultravioletas, que resultan perjudiciales, nocivos, no peligrosos para el medio ambiente y para las personas que lo habitan y todos los seres vivos. El debilitamiento de la capa de ozono, según el Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, PNUMA, ha llegado a ser 60% más severo, ¿no? O sea, últimamente es más severo en algunas partes de la estratosfera, en especial aquellas que cubren los territorios más poblados, que es donde se emite la mayor cantidad de gases contaminantes, y estos son algunos de los efectos resultantes. Bueno, ¿qué nos dice según estudios del PNUMA?
que según los estudios investigativos de las Naciones Unidas y los científicos, se ha llegado al 60% de ser más severo y ha detectado, ¿no? A nivel mundial, a nivel de todo el planeta, ha detectado en qué partes del planeta está deteriorado, ¿no? Deteriorado en mayor cantidad la capa de ozono y por tanto existe, ¿no? Existe bastante, abunda bastante calor, ¿no? En determinadas zonas. Muy bien. En la salud humana, ¿cómo influye en la salud humana, ¿no? La radiación ultravioleta B puede llegar a modificar las moléculas de ADN y provocar ciertos cambios en el organismo. En consecuencia, puede afectar el sistema inmunológico, o sea, la protección contra la persona, ¿no? De tal manera que se haga más sensible, más vulnerable o infecciosa, ocasionados por virus y bacterias. Alterar o sea, mata, ¿no? El sistema, la protección inmunológica de la persona. Alterar la visión hasta generar cataratas, presbicia o infecciones oculares. Aumenta también las probabilidades de padecer enfermedades cutáneas como cáncer de la piel, dermatitis y alérgicas. Son enfermedades de la piel. Generan también problemas respiratorios como el asma. En los animales, ¿qué produce, ¿no? Esta erosión, ¿no? De la capa de ozono, ¿no? Y por efecto de los rayos ultravioletas, ¿no? El calentamiento global. El fitoplancton es especialmente vulnerable a la incidencia de la radiación ultravioleta UV chica B, que aumenta sus posibilidades de muerte, o sea, lo mata, ¿no? Estos rayos matan, ¿no? El fitoplancton, que son como una especie de plantas que son de alimento, ¿no? De alimento para los animales, para la vida marítima, ¿no? De muerte. La disminución de la población de organismos unicelulares también lo mata, como las algas, afecta la cadena alimenticia, la cadena trófica, ya hemos visto, ¿no? Pues es el alimento básico de muchos peces, lo que a su vez pone en riesgo la existencia de otras especies marinas. Algunas especies marinas abandonan las zonas más cálidas, miren, corren, ¿no? Algunas especies marinas abandonan las zonas más cálidas. Esto modifica los ecosistemas y los ciclos de reproducción. O sea, va a haber una disminución, ¿no? En la producción marítima, ¿no? Y cría de peces, ¿no? O sea, dice, va a haber acá, esto modifica los ecosistemas y los ciclos de reproducción y cría de peces. Va a haber una disminución, jóvenes, gambas, cangrejos, salamandras y ranas. En los animales terrestres las consecuencias son similares a las que pueden llegar a sufrir las personas, ¿no? O sea, los animales terrestres sufren al igual que las personas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de esta erosión de la capa de ozono en las plantas? El proceso de la fotosíntesis, ¿no? Experimenta cambios que alteran los ciclos de floración y crecimiento de ciertas especies. Se modifican también, se modifican los sistemas de cosecha de productos agrícolas, ¿no? En el medio ambiente también esta capa de ozono, esta destrucción de la capa de ozono produce que los ciclos bioquímicos como el del carbono experimentan cambios que pueden incidir directamente en el efecto invernadero. Muy bien. Entonces, estamos viendo que a nivel molecular, a nivel atómico, a nivel químico, ¿no? Afecta en el ambiente, afecta en el suelo, afecta en el mar, etcétera, etcétera, esta capa por el aumento de los rayos ultravioletas. ¿Por qué? Por la erosión de la capa de ozono, ¿no? ¿Gracias a quién? A las altas temperaturas, al calentamiento global. Muy bien. ¿Dónde estamos? Se quedé acá. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está entendible el tema de lo que estamos hablando? A Sí, ver, profesor. ¿o se quedan callados? Ah, bien. Continuamos. Soluciones posibles, dice, prohibir los CFCS, ¿no? Ya que hemos dicho que son estos, son los aerosoles, ¿no? Los cosméticos, el salón de belleza, ¿no? Los aerosoles, ¿no? Prohibir, soluciones posibles, dice, Acuerdo de Montreal, ¿no? Es un tratado, 1987, en Londres, junio de 1990, que los países más industrializados del mundo decidieron reducir la producción de los FCS. ¿Esto se cumplirá en la actualidad? No se cumple, ¿no es cierto? Las grandes potencias
hacen lo que ellos quieren prácticamente hasta frente a la ONU, ¿no? Por el gran poderío, el gran potencial económico que dominan, ¿no? Dominan el mundo. Ponen condiciones y al cabo que no se cumple a totalidad, ¿no? Su producción, no disminuyen a totalidad su producción mundial. Reemplazar los FCS por gases menos perjudiciales, dióxido de carbono. Utilizar pulverizadores en vez de sprays. Reciclar los frigoríficos. Muy bien, cientos de estudios han demostrado que los productos de clorofluorocarbonados, CFCS, son extremadamente perjudiciales para la capa de ozono, ¿no? Los cosméticos, ¿no? Los aerosoles. En este sentido, se han tomado medidas que buscan prohibir su fabricación y uso. Tal es el caso del Protocolo de Montreal firmado por 197 países en el año 1987. Con esta manifestación de voluntad de los gobiernos se acordaron medidas para reducir la producción y comercialización de dichas sustancias químicas que dañan la capa de ozono. Bueno, ya lo comentamos, que no se cumple a totalidad. A partir de ahí, los CFC se les añadió hidrógeno para sustituirlos por los hidrofluorocarbonos o HCFC, que no atacan directamente la capa de ozono. Se toma una estrategia, ¿no?, de reemplazar añadiendo hidrógeno, ¿no?, para que tenga una menos afectación a la capa de ozono, que no atacan directamente a la capa de ozono, pero estos provocan un incremento en el efecto invernadero y por ende contribuyen al cambio climático, o sea, disminuyen el deterioro de la capa de ozono, pero producen el calentamiento, el cambio climático, ¿no?, el efecto invernadero. Otra preocupación más, estas acciones, si bien no han reparado el daño por completo, sí han ayudado a tener indicio de una leve recuperación de la capa de ozono. De todas maneras, en los últimos estudios, ¿no? En los últimos estudios se ha detectado, por los científicos se ha detectado que frente a estas políticas de los tratados, múltiples tratados que hay, ¿no?, por el cuidado del medio ambiente, que ya lo vamos a ver casi en la parte final del curso, han ayudado, ¿no? Han ayudado a recuperar lo que es un poco en parte la capa de ozono, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera tenido un control, ¿no? O, digamos, un poco control, esto fuera rebalsante, ¿no? Con el deterioro de la capa de ozono. Existiría agujeros más grandes a nivel mundial y se produciría aumento del calor en la temperatura en la Tierra, ¿no? Imagínense lo que sucedería. Estas acciones, si bien no han reparado el daño por completo, sí han ayudado a tener indicios de una leve recuperación de la capa de ozono. El agujero de ozono, miren acá, alcanzó su tamaño máximo en el año 2000, cuando llegó a medir 28.4 millones de kilómetros cuadrados. 28.4 millones de kilómetros cuadrados, imagínense. 28 millones de kilómetros. 28 kilómetros es grande, ¿no? 28.000 es más grande. ¿Estamos bien? ¿Está bien, jóvenes? 280.000 kilómetros es más grande. 2.8 millones es demasiado grande y 28 millones es mucho más grande en kilómetros cuadrados de área, ¿no? Kilómetros, estamos hablando de kilómetros cuadrados, estamos hablando de medidas de superficie de área, ¿cierto? Según una medición realizada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA realizó estos estudios ya por medio de satélites, clones, para septiembre del año 2016. El tamaño del agujero era de 23 millones, o sea, redujo. En el año, en el año 2016, en 16 años, esto se redujo a 23 millones, ¿no? A 23 millones. 28 menos 23, o sea, redujo en 5 millones de kilómetros este agujero, ¿no?, del deterioro de la capa de ozono. Una reducción del 20% desde el 2005 gracias a la disminución de los niveles de cloro que destruyen la capa de ozono, ¿no? Ya dijimos que los contaminantes, ¿cuáles son los compuestos químicos que deterioran la capa de ozono? Principalmente son el cloro y el bromo. Cloro y el bromo. Muy bien, seguimos. En septiembre del 2019 se registró la mayor disminución del tamaño del agujero. 2019, ¿no? O sea, casi hace poco. Hasta la fecha llegando a los 16.4 millones de kilómetros cuadrados.
Esta cifra se redujo hasta los 10 millones de kilómetros cuadrados durante finales de septiembre y la primera mitad del mes de octubre, ¿no es cierto? Entonces tuvimos 18, o 18 millones, ¿dónde está? 28 millones menos 16, ¿en cuánto está reduciendo? Menos 16, ¿cuánto sería? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvimos? 28 millones, ¿no? 28 millones, un aproximado, y ahora en el 2019 ha llegado hasta los 16 millones. ¿En cuánto redujo? En 12 millones, ¿no? Un poco más de 10 millones, ¿no? Ha reducido en el año 2019. Algunos estudios sugieren que los daños de la capa de ozono podrían ser revertidos casi en su totalidad para mediados del siglo XXI, ¿Ya, jóvenes? Muy bien. La Organización Mundial de Meteorología considera que la recuperación de la capa de ozono se pueda lograr para el 2050. Claro, para ello es necesario la aplicación y supervisión de los protocolos, reglamentos y demás medidas que incentiven cada vez más la sustitución de los clorofluorocarbonos. O sea, ¿qué cosa? Evitar en lo posible los millones de productos de cosméticos, de salones de belleza, de aerosoles, los desodorantes, ¿no? Etcétera, etcétera, que se dan a nivel mundial. ¿Y cuánto usamos nosotros, ¿no? En la vida diaria, ¿no? En un mes cuánto utilizamos, especialmente las señoritas, ¿no? Sin discriminación alguna, pero es la verdad, ¿no? Porque ellas son las que más utilizan este tipo de productos, ¿no? Por lo que es para la belleza de la mujer, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está quedando claro? Sí, profesor. Muy bien. Mientras tanto, algunos países sufren más que otros, dice, las consecuencias del daño de la capa de ozono. Los países con altas latitudes en el hemisferio sur tienen mayor exposición a los rayos ultravioletas. En los países con altas latitudes en el hemisferio sur tienen mayor exposición a los rayos ultravioletas. Argentina, Chile son más vulnerables al estar más cerca del agujero, junto con Nueva Zelanda y Australia. Muy bien, acá prácticamente tenemos una imagen, más o menos en la parte sur, acá tenemos el continente americano, en la parte sur, casi en la parte inferior, ¿no? Como se podría decir, de acuerdo a esta imagen, la parte inferior del sur, hemisferio sur, como lo llama acá, latitud sur, que tenemos acá el aumento, el deterioro de la capa de ozono. ¿Cómo podemos ayudar a preservar la capa de ozono? Si no quieres que el planeta quede desprotegido o destruido, puedes seguir las siguientes recomendaciones. Evita el uso de aerosoles. Evita el uso de aerosoles. Ya está. Estamos. ¿Qué más? No uses fertilizantes que contengan bromuro de metilo. No uses fertilizantes que contengan bromuro de metilo. Bueno, son como compuestos químicos, ¿no es cierto? Reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Por eso que ahora está saliendo, estamos en la modernidad, la tecnología que van a salir los carros, los vehículos híbridos, ¿no? Los carros electrónicos, ¿no? Muy bien, para evitar un poco, y también lo que existe, lo que existe ahorita es la inyección electrónica, ¿no? La inyección electrónica por medio en la parte mecánica automotriz, por el Common Rail, ¿no es cierto? Utilizar, que es más efectivo para evitar los contaminantes, ¿no? ¿Qué más dice? Utilizar abonos no contaminantes, abonos naturales, por no decirlo. Usar bombillas de bajo consumo. Además tenemos, aunque hay huellas de una posible recuperación de la capa de ozono, aún queda mucho por hacer para combatir esto y todos los problemas ambientales que hemos ocasionado, nosotros especialmente, ya lo dijimos, el ser humano, y cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para las generaciones de nuestros hijos, de nuestros hijos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo cuidar la capa de ozono y evitar su destrucción? Para terminar, evitar el uso de aerosoles, ya lo dijimos, evitar productos que contengan halones, como algunos extintores también. Algunos extintores producen también el deterioro de la capa de ozono. Evitar el uso de fertilizantes que contengan bromuro de metilo. Comprar productos locales. ¿Por qué? Pues la razón en este caso está en los gases que emiten los vehículos también, que transportan los productos. Estos gases son óxidos, ¿no? A ver, ¿estoy compartiendo la pantalla o no, jóvenes? Sí, Hola. profesor. Ya, sí estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí está compartiendo. Ya, gracias, gracias. No, que por un rato se me fue la
la imagen acá en mi pantalla mía, Muy bien, y así tenemos muchas acciones, actitudes para el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Por eso están ahora los grandes tratados, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, protocolos en China, protocolos en Japón, en Estados Unidos, organizados especialmente por las Naciones Unidas para la protección de nuestro medio ambiente, ¿no? Muy bien. El calentamiento global, entramos al calentamiento global, definición. El calentamiento global consiste en el aumento, ya dijimos, de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en donde, en los océanos. Esto llega a los océanos, a la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana, ¿no? ¿Cuáles son esos gases? Los gases de las grandes industrias, ¿no? De los restos fósiles, ¿no? De la deforestación, de los incendios, etcétera, etcétera. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones del hombre, este fenómeno se ha incrementado especialmente por la quema de combustibles fósiles, los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias. La deforestación ya no, ya no, al haber deforestación de los árboles, se eliminan los árboles y ya no hay un filtrado, ¿no? Ya no hay un filtro, ¿no? No hay una respiración para que ya no existen plantas, ¿no? Y las plantas producen el filtrado del dióxido del carbono, ¿no? Del anhídrido carbónico, que esto prácticamente filtra el oxígeno que es vida para los seres humanos, que es vida para las plantas y que también es vida para los animales y los organismos microatómicos, podríamos decir. ¿Ya? Calentamiento global. Acá tenemos una imagen del calentamiento global donde tenemos el sol, ¿no es cierto? Que emite los rayos ultravioletas, ¿no? Rayos ultravioletas. Entonces acá tenemos digamos, una capa de ozono, ¿no? Una capa de ozono acá, ¿no? En la parte exterior, una capa de ozono que protege esto de acá, ¿no? Que protege esto de acá. Pero también dijimos que había unos rayos que deja pasar lo necesario, ¿no? Esta capa de ozono deja pasar lo necesario, ¿no? Tan importante esta capa de ozono porque deja pasar lo necesario de calor, temperatura, porque la Tierra también lo necesita, y a la vez también deja liberar, ¿no? Deja liberar la energía, por acá está la flecha de los costados, deja liberar energía, ¿no? De su combustión interna del planeta Tierra, deja liberar energía, ¿no? También esta capa de ozono. Muy bien, pero ¿qué pasaría si esto se deteriora, ¿no? Todo lo que está de celeste, la capa, ¿no? Eh, ingresaría directamente, ¿no? Directamente, ¿no? Produciendo un descompuesto, ¿no? Toda una conglomeración en el planeta Tierra, toda una alteración general, ¿no? En el planeta Tierra, ¿no? ¿Gracias a quién? Acá está, las empresas, ¿no? Las empresas, la industrialización, la contaminación de los ríos, ¿no? La civilización, la basura, ¿no? Los aerosoles acá en la civilización, acá en los edificios, ¿no? Las poblaciones, también los gases de las industrias, ¿no? Nucleares, ¿no? Industrias acá, industriales, también la aviación, ¿no? La parte de la aeronáutica, ¿no? La, el comercio marítimo, etcétera, que deterioran la capa de ozono. O sea, tan importante es la capa de ozono, ¿no? Para que no se produzca esta alteración mundial del planeta. Y acá tenemos nuestro planeta, ¿no es cierto? ¿Cómo se vería, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se vería, digamos, en una especie de demasiado calor, ¿no? Una fotografía, una imagen, ¿no? Cómo se vería, se torna con el bastante temperatura, ¿no? En el planeta Tierra, en la mayor parte de esta imagen. Muy bien, causa del calentamiento global. Causa del calentamiento global. El calentamiento global es causado por dos tipos de causas, naturales y artificiales. Las naturales pues son presentes desde hace miles de años. No son suficientes como para realizar cambios climáticos. O sea, las causas del calentamiento global naturales no llegan a la destrucción del planeta. Son naturales. Causas artificiales del calentamiento global producidas por el hombre, ¿no? Son los gases de efecto invernadero por las industrias, los cuales las lluvias ácidas, los cuales son provocados por su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono, CO2, y de metano, CH4. Metano, ¿no es cierto? Metano.
Uno de los gases también que bota el tubo de escape automovilístico es el metano, ¿cierto? Ustedes lo van a estudiar cuando lleven emisiones de gases, ¿ya? En quinto siglo CH4, aunque existen muchos otros, ¿no? La quema de los combustibles fósiles, deforestación, el aumento del valor de agua en la atmósfera. 5 principales causas. Aquí te presentamos las 5 principales más importantes. ¿Cuáles tenemos? El aumento de los gases invernaderos, ¿no? La excesiva actividad industrial. Tenemos el dióxido de carbono CO2. ¿Qué más tenemos? Quema de combustibles, ¿no? Teoría que ustedes, una teoría ampliada para que ustedes también den una lectura. La quema de los combustibles fósiles. Estamos hablando de las causas del calentamiento global, ¿ya? Causas del calentamiento. Entramos al calentamiento global. Estamos por acá. Muy bien. Calentamiento global. Estamos haciendo el calentamiento global. Entonces estamos viendo las causas, 5 principales causas. Ya, me perdí. El aumento de los gases de efecto invernadero. Tenemos también la quema de los combustibles fósiles, la deforestación de selvas y bosques completos, excesivo uso de fertilizantes no adecuados y la alta producción de residuos, ¿no? La alta producción de residuos. La alta producción de residuos también favorece el calentamiento global, la basura, ¿no? De qué manera, cuanto más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente y otros más, ¿no? Un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos, ¿no? En los ríos, en los mercados, ¿no? Algo que se pudre. Además, consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por ende los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mayores. Ya tenemos los gases, ¿no? De la industrialización, una imagen más que produce el calentamiento global, ¿cierto? Consecuencia del calentamiento global tenemos el derretimiento de los glaciares, el hielo, las Antártidas, los cambios climáticos, ¿no? Hay climas que tenemos en la actualidad que no se definen, rompen el ciclo de las estaciones, cuando tiene que hacer calor hace frío, cuando tiene que hacer frío hace calor, ya no coinciden las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio en el ciclo hidrológico, ¿no? Aumento de aguas, ¿no? También su temperatura, falta de alimentos, producen sequías, ¿no? Hay tiempos que producen sequías. ¿Cómo combatir el calentamiento global? Reduciendo las emisiones de CO2, especialmente en la vida automotriz, ¿no es cierto? En la mecánica automotriz, en los vehículos automotrices. Plantar más árboles, reducir el uso de electricidad, ¿no? Porque el uso de electricidad produce consumo de agua, ¿no es cierto? Produce consumo de agua y por lo tanto va a haber disminución de agua a nivel mundial. Si nosotros sumamos la cantidad de agua utilizada por las grandes hidroeléctricas a nivel mundial, son millones de metros cúbicos de agua que se utiliza, ¿ya? Muy bien. Generar menos basura. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa para el medio ambiente, marcan la pauta global y coordinan esfuerzos para lograr este generar menos basura. ¿Qué puedes hacer tú para frenar el calentamiento global? Reciclar. Tú puedes ayudar desde tu casa reciclando diariamente, reciclando en tu taller automotriz, reciclando en tu oficina, en todo sitio donde tú puedas estar. Cambiar a un modelo de consumo responsable, no consumir excesivamente productos que hacen daño, ¿no? al deterioro de la capa de ozono o que producen calor en el medio ambiente. Participar en iniciativas de ciudadanía global, ¿no? Hay que concientizar al ser humano, ¿no? Adquirir productos de comercio justo. Y más, bueno, y aquí tenemos las referencias y el estudio, la práctica para hoy día, que es un resumen con sus propias palabras, ¿no? De su entendimiento. Voy a mandar los PPTs, explicar brevemente lo referente a erosión de la capa de ozono. ¿Qué es? Explíqueme detalladamente, brevemente. Explique brevemente las causas, consecuencias y soluciones sobre la erosión de la capa de ozono. 3. Explique brevemente lo referente al calentamiento global. Explique brevemente lo referente a sus causas, consecuencias y posibles soluciones del calentamiento global. 5. ¿Qué comentarios da usted sobre estos problemas de la Tierra? ¿Qué medidas ocasionan